Alcantarillado y Aseo de Yopal y su plan de acción para salvarla. Tendremos 15 minutos para dar respuesta a las preguntas que ustedes formulen. Agradecemos, por favor, formular una pregunta por medio y antes de indicarla, decir su nombre y el medio al que representa. Gracias. Sí. Hablando de... Sí, damos inicio a esta rueda de prensa. De conocer la situación de la empresa, pues que nos digan y que le digan a los yopaleños en qué situación está la empresa y cuál es el futuro que presenta la misma. Sí, eso es lo más diagnóstico, ¿cuál es el diagnóstico? Porque hay 4 meses no sabemos nada de la empresa. Nada de eso, que digan qué es lo que... Eso fue lo que se presentó en el diagnóstico. No sé si se... ¿Cuál es el resumen? ¿Cuál es el resumen? Un resumen. De la situación actual de la empresa luego de la intervención. Cuando les parece ya. Bueno, muchas gracias. Para todos. Un resumen de un diagnóstico que acaban de escuchar en todas las facetas de la operación de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo en Yopal. La primera, importantísima, los ingresos están cubriendo una fracción que no es suficiente para el 100% de los costos que debe cubrir la operación en la empresa. Primer asunto. Es desde luego una de las causas de la intervención, los problemas para cumplir con todas las obligaciones comerciales de la empresa. Primera tarea, darle sostenibilidad financiera a la empresa, mediante una fórmula bastante clásica pero diagnosticada. Lo primero es que las pérdidas comerciales en la ciudad son extraordinariamente altas, hay que ajustarlas. Se está perdiendo ingreso por cuenta de las pérdidas en la ciudad, primera. Y la segunda, los costos de la administración han crecido por encima de los costos de ajuste de las tarifas en los últimos 5 años al menos, por lo menos de manera muy importante. Hay que hacer un ajuste en ambos campos, ingresos y costos, primero. Segundo, de todos los asuntos relevantes, la superintendencia detectó que además de este asunto, que es un resumen, hay problemas estructurales de primera magnitud que amenazan a la empresa. Están diagnosticados, están formulados en el plan y hay que abordarlos. Son problemas que superan la capacidad financiera de lo que cabe en la tarifa. Hay que convocar a todas las fuerzas comprometidas con el territorio, entre otras cosas, porque así están formuladas las resoluciones a que se obligan municipio, departamento y empresa. Un resumen supremamente apretado, si les parece. Buenos días, Mario Camelo Duque, soy el coordinador del equipo asesor transversal que formuló el diagnóstico para todos ustedes. Doctor Mario, dice usted que las pérdidas y pues de lo que se ha venido dando es en los últimos 5 años, estamos hablando más o menos de 2018 hacia acá. No, lo que dije es que durante me referí a los últimos 5 años, me referí al crecimiento de los costos de la administración por encima de los costos de ajuste de la tarifa que es la que genera ingresos. En los últimos 5 años fue mi referencia. Las pérdidas son las pérdidas comerciales, hago un paréntesis, ¿qué son las pérdidas en una empresa? Del total del agua que se produce, ¿qué porcentaje no se le cobra a nadie? Esas son las pérdidas. En Yopal, el 52% de lo que se produce no se le cobra a nadie. ¿Por qué? Pues porque hay defectos en el sistema de medición y cobro, defectos detectados. 1, 2, porque hay problemas técnicos y 3, ningún sistema tiene pérdida cero. Tampoco vamos a decir que tenemos un sistema que tiene que llegar a pérdida cero, pero está por encima del deseable técnico en la gestión, por lo menos en los contextos del país, que no debería superar el 30%. A eso me refería cuando hablé del periodo de 5 años. La superintendencia tenía en su momento intervenida también la empresa de acueducto y la devolvió a finales de 2019. Entonces eso estaba detectado y sin embargo la devolvieron. O sea, yo llegué hace un año y obviamente uno tiene que hacer una evaluación de las empresas prestadoras de servicios públicos y la evaluación también del papel de la superintendencia. Lo que nosotros hemos visto
es que desafortunadamente la superintendencia se había dedicado y se estaba entreteniendo en resolver quejas y reclamos individuales. Y nosotros encontramos que hay quejas y reclamos que tienen soluciones estructurales, es decir, con quejas y reclamos no se solucionan los problemas de los servicios públicos. Hemos detectado que la situación de los servicios públicos en Colombia, el Estado está atrasado en el problema de servicios públicos. Por ejemplo, en saneamiento ambiental, el 60% de los municipios no cuentan con tratamiento de aguas residuales. Ese es un problema que no se soluciona con quejas y reclamos. Hay 12 millones de personas que no tienen agua potable. Hoy, por ejemplo, el problema de aseo, pues la gente se queja del problema de las basuras, de los rellenos sanitarios, de la contaminación ambiental, y ese es un problema de Estado. O sea, nosotros le hemos dicho al presidente de la República y a los ministros, aquí toca que dedicar parte del presupuesto a resolver problemas programáticos de política pública, de servicios públicos. Nosotros, eso se refleja en las distintas entidades prestadoras de servicio, tanto en agua, que es alcantarillado, y aprovechamiento de residuos o manejo de residuos. Yo decía en la intervención, el manejo de residuos, nosotros estamos tratando de cambiar la ley 142 porque hace 30 años en el caso de energía no había comunidades energéticas ni se hablaba de energías alternativas. Hoy tenemos que legislar frente a eso. En aprovechamiento, hace 30 años no se hablaba, sino, o sea, rellenos sanitarios eran la novedad, ¿sí? Hoy es el método más antiambiental que existe, los rellenos sanitarios. Hoy se habla de aprovechamiento, de depositar residuos, de culturizar a la gente para que se clasifique en la fuente y para que los rellenos sanitarios a los rellenos sanitarios solamente lleguen un mínimo cuando no se puede aprovechar. Lo que quiero decir es que en términos de servicios públicos, Colombia está atrasado y ya particularidades en cada una de las empresas como la que hemos visto acá, a veces se deben, además del atraso del Estado en política pública, pues malas administraciones, la politiquería, la corrupción. Generalmente las empresas de agua públicas en muchas partes del país han sido entregados en concesión a 30 años a los grupos económicos que manejan el negocio del agua. Es decir, los servicios públicos en Colombia dejaron de ser servicios esenciales a las personas, a los ciudadanos, y se convirtieron en un negocio. Así funciona también la regulación, más pensando en el negocio que en el servicio inherente al ser humano. Superintendente, 3 cositas. Ustedes hablaron de que tenían que superarse las condiciones que ameritaron la intervención. Eso parece que no va a ser en el corto plazo. ¿Qué cálculo tienen según el plan de acción del cual todavía no le han hablado a la opinión pública del departamento? ¿Cuál sería el cálculo de plazo para devolver la empresa y bajo qué condiciones? Segundo, hablaba usted que en la revisión de unos contratos, específicamente de un tema de suministros, había encontrado sobrecostos. Sobrecostos implica un caso evidente de corrupción. ¿Cuándo se van a hacer las denuncias en contra de esas personas que intervinieron de manera corrupta en el manejo de la empresa? Porque un sobrecosto en un manejo público implica unos recursos que quién sabe a qué bolsillo pararon. Y tercero, ustedes plantearon la posibilidad de modificar en algo la gobernanza de la institución para permitir la incorporación del factor ciudadano. ¿Eso qué quiere decir? ¿Van a entrar a hacer una modificación estatutaria para permitir que la junta directiva se amplíe y que entren qué voceros de la comunidad y bajo qué condiciones, superintendente? Sí, o sea, nosotros dijimos acá que no existe el término perentorio de un año. Nosotros anoche nos reunimos con el alcalde y también depende de eso, de la inversión que haga la alcaldía, porque la alcaldía recibe unos subsidios, unos recursos. Él ha manifestado la intención de hacer unas inversiones de regalías para, por ejemplo, para el plan maestro de acueducto alcantarillado, que no existe. Y si no existe un plan maestro,
pues imagínense, si un plan es lo que determina las actividades y los pasos a seguir en acueducto y alcantarillado. Entonces, todo depende de los recursos económicos también para el plan maestro, para superar las obras que se encuentran deterioradas, las redes. Nosotros, le decía yo anoche al alcalde, si nosotros en 8 meses o un año vemos que hay un plan efectivo, garantizado, de que las obras se están haciendo, de que la administración o la entidad ha tenido las reestructuraciones y ajustes administrativos necesarios, pues nosotros procederíamos a hacer el plan de entrega. Frente a los gobiernos corporativos, estamos en las entidades que estamos interviniendo en Valledupar y en Santa Marta, en ambas con los trabajadores hemos acordado hacer uso de unas normas que habla la OCDE, que es a la cual está afiliada Colombia, que habla de los gobiernos corporativos que ayuden a vigilar la transparencia, a los procedimientos adecuados, a buscar la eficiencia. Entonces sí estamos, por medio de una resolución que estamos para sacar en cada una de estas dependencias, garantizar los gobiernos corporativos, es decir, una junta donde haga parte la comunidad, donde hagan parte los trabajadores. Desde luego, en algunas empresas donde hay economía mixta, pues los socios tendrán que estar representados ahí. Pero un gobierno corporativo que garantice que realmente se va a manejar la empresa de forma transparente, de manera eficiente. Eso lo estamos implementando no solamente en las empresas intervenidas, sino que estamos también recomendando al gobierno nacional para que se tomen medidas y se establezcan gobiernos corporativos en las empresas de servicio público públicas, porque se está convirtiendo en cajas menores de algunos sectores políticos. El tema de los sobrecostos en los contratos de suministro. Sí, sobrecostos hay hasta en las tarifas. O sea, nosotros hemos estudiado y desafortunadamente la situación como crítica de los servicios públicos, de las mismas empresas de servicios públicos, pues no es posible tomar determinaciones de un día para otro. Nosotros, por ejemplo, en cuestiones de energía, de hace más o menos un año venimos desmenuzando la estructura tarifaria, de dónde salen, por ejemplo, el incremento de las tarifas de energía hídrica cuando los embalses están llenos y se sigue subiendo, y hemos encontrado realmente que existe un abuso por parte de algunas empresas generadoras que han puesto a altas tarifas cuando lo que nosotros hemos descubierto es que hay forma de bajar las tarifas de energía. O sea, las medidas en servicios públicos, en tarifas de servicios públicos, pues no es tan fácil resolver de un día para otro. Las irregularidades que encontremos particularmente en cada uno de los contratos, en cada una de las empresas, como hemos encontrado en muchas, estamos presentando un informe a la ciudadanía donde estamos denunciando a nivel general lo que está pasando con los servicios públicos y enviamos copias a la Procuraduría, a los órganos de control, a la Fiscalía, y igualmente pues haremos aquí cuando se establezcan ya o se concreten, digamos, algunas cosas específicas, se dará traslado a las autoridades competentes. Este es un informe, o sea, nosotros hace 4 meses intervenimos y hace 4 meses empezamos a revisar, a analizar la situación de las empresas, y lo que venimos a hacer hoy, presentar un diagnóstico que hicimos en estos 4 meses. Se están tomando algunas medidas para resolver, pero el plan tenemos que ajustarnos o tendrá que obedecer al plan maestro de acueducto y alcantarillado que con las autoridades elaboremos y saquemos adelante. Señor superintendente. Sigue el señor Rubén. Gracias, Nos muy amable. quedan 5 minutos. Sí, señor superintendente, nosotros quienes llevamos un tiempo acá tenemos el peor de los conceptos acerca de las intervenciones. Yo se lo dije hace 3 meses. Nos fue desastroso en la última intervención de la empresa Acueducto, nos la entregaron por el suelo. En este momento no sabemos cómo va la empresa porque cuestionaron aquí arriba, no hay feeling con la comunidad, no hay ningún acercamiento con la comunidad. ¿Qué nos garantiza en este momento usted, como superintendente, que la empresa nos la van a entregar en unos términos aceptables,
unos términos que valgan la pena y decir, se justificó la intervención. Porque como usted, los superintendentes de la época nos hablaron así de bonito para decirnos, vamos a entregar la empresa, y nos entregaron la peor empresa hace 4 años. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué nos garantiza que ustedes nos van a entregar una empresa viable? Bueno, con esta son como 3 empresas que he asumido la responsabilidad de sacarlas adelante. Las que son para liquidar se liquidan, pero por ejemplo en Valledupar, le digo, o sea, lo que hemos hecho, que es lo que podemos repetir acá, lo que hicimos en Santa Marta, ¿sí? En Santa Marta nombramos primero como interventor a una empresa que sabía de agua y sabía de acueducto, que nombramos a EPM como agente interventor, que cumplió 1 año, que hubo una asesoría, que hubo transferencia de conocimiento y que los trabajadores aprendieron y hoy me dijeron, queremos hacer parte de la empresa, no queremos que traigan gente de afuera, nosotros queremos administrar con el acompañamiento y lo hicimos. Nos reunimos con los trabajadores y se escogió una administración con participación de los trabajadores, con vigilancia de los trabajadores. Estamos en este momento tratando de ya concretar la reunión, la resolución que crea el gobierno corporativo. En Valledupar, por ejemplo, casi que estaba para la quiebra, o sea, había una convención colectiva que pesaba muchísimo sobre la carga laboral en la empresa, pesaba casi el 58% de los egresos, o sea, el peso de los egresos era la carga laboral. Nos tocó acordar con los trabajadores, o ceden un poco en su carga laboral en la convención colectiva o liquidamos definitivamente. Los trabajadores aceptaron, obviamente viendo decisiones que habíamos tomado también en la parte técnica, en la parte administrativa, revisión de contratos, renegociación de los contratos. Eso lo hicimos en Valledupar y también con los trabajadores se acordó, incluso en la misma convención colectiva, el gobierno corporativo, para que no quede pues el gobierno corporativo sujeto a que algún día venga un alcalde y diga, acabo con esto, acabo con ese gobierno corporativo y reasumo. Dejamos en las convenciones colectivas y les he dicho a los trabajadores donde hay organizaciones sindicales serias que tengan sentido de pertenencia y que quieran salvar la empresa, la propuesta de impulsar el gobierno corporativo. O sea, yo puedo decirles acá que me comprometo, yo no me comprometo sino a responder de acuerdo a mis convicciones que tengo, que es la transparencia y el servicio público. Entonces, es como dice un dicho, hay que creer en la palabra, hay que creer en la buena fe. Yo por lo menos en lo que llevo como superintendente en las empresas en las cuales estoy interviniendo, se ha obrado de buena fe con la participación de los trabajadores. Aquí no hay sino o se trabaja con transparencia o se trabaja con principios de corrupción. Bueno, está hablando de sindicato y está hablando de Valledupar. En el caso de Yopal, ¿qué acuerdo han llegado con el sindicato? Porque aquí se ha denunciado que hay algunos sindicalistas que tienen grandes sueldos. ¿Qué medidas han tomado al respecto? Segunda, ¿cuál es, aparte de intervenir la empresa, cuál es el real aporte que van a hacer a la empresa para salvarla si ya conocen el diagnóstico? Eso es como mi inquietud y la inquietud de los casanareños. Bueno, son 2 preguntas. En cuanto al sindicato, yo les decía en el diagnóstico, en la presentación que hicimos en el momento, que habían 4 sindicatos, 3 que están constituidos hace tiempos, que es el Sintraendes, que tiene convención colectiva, Sintraoficol, que tiene también convención colectiva, pero que tiene solamente 28 afiliados en este momento, Sintra AAA, que son los mismos de Sintraoficol, no tiene sino 21 afiliados en este momento. Ustedes saben que la ley dice que deben ser mínimo 25, estamos en ese trámite para analizar esa parte. Y Sintespi es un sindicato, como les comenté también en el diagnóstico, que se creó el año pasado, entre junio y septiembre, donde entraron 152 personas, y en este momento, como ellos se constituyeron en una fecha de septiembre
y se vinieron a registrar en el ministerio un mes después. Entonces, eso es ilegítimo. ¿En qué sentido? En que la ley, el Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 365, establece que un sindicato debe constituirse y registrarse dentro de los 5 días siguientes ante el ministerio. En ese orden de ideas, lo que hicimos fue solicitarle al ministerio, y está en este momento a consideración del viceministro Edwin Palma, la legitimidad de ese sindicato. Entonces, eso tenemos en cuanto a los trabajadores. El resto no están sindicalizados. Ahora, tenemos lo de los grandes sueldos. Tenemos 15 personas que vienen, que se llama planta transitoria. Recuerden que yo les comenté que habíamos dejado sin efecto la modernización y que en vista de eso, con la resolución que se dictó, pasamos de la planta que había a noviembre 26 a la planta que había en septiembre del 2022. Entonces regresamos a la antigua planta y estamos en esa transición de una planta a otra, en donde encontramos que hay supresión de cargos, que hay cargos que son de trabajadores oficiales y aquí son de empleados públicos, y entonces estamos en todo ese análisis jurídico y de depuración. Y que en este momento, de todas maneras les comentaba, tenemos 290 trabajadores, de los cuales solamente hay 92 convencionados. ¿Cuál era la otra pregunta? En cuanto a los sueldos altos, les estaba diciendo de la planta transitoria, son 15 trabajadores que tienen sueldos de 8,5 millones superiores a los de los jefes de área. Pero es una situación. Ese es de agente especial. Quería complementar, o sea, una empresa bien manejada pues no contrata gente que no necesite, ni nombra gente que no necesite. Entonces necesitamos contratar una consultoría que nos diga cuáles son los reales números de funcionarios que deben participar en la empresa. O sea, desafortunadamente, por lo que les decía antes, por la politiquería, hay veces se contratan más de la cuenta. A mí me decía un gobernador que quería en su departamento convertir la empresa de servicios públicos o con otros departamentos como la EPM de la costa. Y yo le decía, pero tienen que empezar a dejar un poco el clientelismo, hacer clientelismo y politiquería con las empresas públicas. Y él me decía, eso sí no me lo aguanto. O sea que hay que tener voluntad realmente y crear mecanismos que obliguen y que aten que la administración se desarrolle con transparencia y de una manera eficiente. De resto es muy complicado porque cambiar un poco una historia de tanto tiempo que se ha manejado la empresa de servicios públicos con ese criterio de politiquería, digamos. Señor superintendente, es que quisiera hacer una moción de procedimiento con mis colegas. Nos dan 15 minutos, las preguntas están muy laxas, quizás no son efectivas lo que nosotros queremos saber. Entonces necesitamos más tiempo, más preguntas. Sí. Considérenlo porque esto vinieron haciendo un anuncio de que traían importantísimas noticias y en este momento estamos escuchando lo que hemos escuchado. Y que quieren acercar a la empresa con la gente. Empecemos con los periodistas. Considero que nos den un espacio especial porque aquí está todo el departamento de Casanare atento a lo que se diga, entonces no nos parece que se nos resuelva alguna de las dudas. Por ejemplo, a mí no me respondieron cuál es el aporte que viene a hacer la superintendencia después de conocer todo este diagnóstico. No lo conocí. Vamos a algunas preguntas al señor. Decía usted, superintendente, que los gastos superan de alguna manera los ingresos vía tarifa. Entonces, ¿cuál es el plan de acción que tienen? ¿Van a subir pues, la tarifa a la gente o van a bajar los gastos y cómo lo van a hacer según ese plan de acción que van a estar haciendo? Segundo, el alcalde no descarta que se haga la liquidación de la empresa para crear una nueva. Ustedes están afines a propuesta, tienen alguna contrapropuesta, seguramente ya tienen el análisis. Tercero, puntualmente, ¿la empresa es viable o no? ¿Qué han visto en este momento en términos claros y contundentes para la gente? Sí, o sea, lo que hemos concretado ahora, lo que hemos visto es que la empresa es viable, tomando una serie de medidas. O sea, hasta hoy la superintendencia, como en las otras dos que les hablaba anteriormente, dijo, es viable. Y si es viable, obviamente que tomando algunas decisiones. O sea, que la situación tampoco es que esté en quiebra la empresa, está mal administrada
y lo que podemos garantizar es que la vamos a administrar bien, vamos a tomar las medidas administrativas para mejorar la situación de personal, vamos a tomar las medidas técnicas, lo que está ocasionando las pérdidas. Las pérdidas, decía ahora el asesor, se pueden producir por cuestiones, por no pago, o sea, porque la ciudadanía tampoco a veces paga. Entonces, eso hay que mejorarlo, y la ciudadanía a veces no paga porque no le prestan bien el servicio. Entonces, eso hay que mejorarlo para ganar a la ciudadanía. No es que tengamos en este momento, pues la empresa se queja mucho, los ciudadanos se quejan mucho. Entonces, ¿cuál es el plan? Pues corregir, hacer un plan de acción que vamos a empezar, y lo hablamos con el alcalde, vamos a hacer un plan maestro de acueducto y alcantarillado, que tiene que ver con inversiones, con ampliación de redes. Ya se informaba acá que se aprobaron planes de inversiones, se cobraron en las tarifas las inversiones y se gastaron la plata en burocracia. Pues, ¿qué hay que hacer para eso? Pues recuperar esa plata que se les cobró a los usuarios. Si los gastos superan los ingresos vía tarifa, ¿van a subir la tarifa o van a bajar los gastos? ¿Cómo lo van a hacer? Inicialmente no se ha pensado en el alza de tarifas. Eso correspondería a establecerse en el plan maestro de acueducto y alcantarillado. Ya con la evaluación que se haga en ese momento, y con el plan, con las inversiones, con los aportes, las inversiones que haga también el municipio, que el alcalde ha dicho que puede de pronto pensar en utilizar unos recursos de regalías. Si el municipio aporta, si se recuperan las inversiones que se le cobraron a los usuarios por tarifas, pues seguramente habrá cómo invertir y mejorar el servicio, volver la empresa más eficiente. Y si se presta el servicio con eficiencia, pues no necesitaría subir las tarifas inicialmente. Bien, señor superintendente, ¿qué va a pasar con los contratos de colaboración empresarial, teniendo en cuenta que hubo todo un escándalo donde un contratista estaba repartiendo dádivas, ofreciendo porcentajes para el alcalde, para un congresista, para el gerente de la empresa, los famosos caramelo videos, incluso hay denuncias? ¿Qué va a pasar con esos dos contratos de colaboración empresarial? Porque por lo que escuchamos parece que se va a normalizar la situación. No. Estamos en un estudio muy juicioso. De hecho, ayer tuvimos 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde de reunión. En la mañana con todos los jurídicos apoyados inclusive por los del Fondo Empresarial, para mirar todos los riesgos jurídicos que significa dar por terminado un contrato. Y en la tarde estuvimos reunidos con el contratista. Se le propuso una primera terminación bilateral. Sin embargo, obviamente ellos pidieron que les dijéramos cuáles eran todas las observaciones, y les dijimos que les entregábamos el lunes un documento donde están todas las dudas e inquietudes que tiene la empresa respecto a ese contrato, porque vemos la inconveniencia, vemos que no es necesario para la empresa y que no es, vuelvo y digo, que es inconveniente. Entonces, ellos van a responder eso, y a partir de ese momento nosotros terminaríamos de analizar el tema jurídico para darlo por terminado unilateralmente si ellos no aceptan la terminación bilateral. Eso se los voy diciendo aquí de una vez, es en el análisis que estamos. E igual con el 148. Son dos contratos realmente inconvenientes en mi sentir para la empresa en este momento. Si se determina unilateral, ¿qué represalias tendría la empresa frente a las cláusulas que tienen estos convenios? No, de todas maneras, en el momento que nosotros lo demos por terminado unilateralmente, es el contratista el que tendría que accionar en contra de la empresa, pero tenemos todos los argumentos jurídicos y técnicos para responder a esas demandas que vienen posteriormente. Una decisión frente a eso, pues tiene que evaluarse los riesgos también, o sea, para sustentar bien una terminación. Si no toma uno, si no, pues metería más bien a la empresa en algunos pleitos con mucho riesgo. Superintendente, usted habló hace unos minutos refiriéndose a una conversación que tuvo con el actual alcalde Marcos Julio, y el cual usted está esperando la empresa que aporte unos recursos para unos proyectos y unas obras. En este caso, ¿de cuánta plata estaríamos hablando y cuántos recursos cuenta la empresa para sostener esos proyectos también que tienen que ser en conjunto?
Pues anoche apenas tuvimos la primera conversación y hace unos días que nos conocimos, nos presentamos y se expresó la voluntad de trabajar conjuntamente con la empresa y buscar entre ambos los recursos necesarios para poner la empresa a funcionar de manera transparente y eficiente. No hemos hablado de cuantías porque él acaba de llegar también y él está mirando a ver la situación financiera, donde hay recursos, pero pues le vi voluntad. Creo que hay suficiente voluntad porque es que el municipio es el responsable de los servicios, no es la superintendencia. La superintendencia tiene que velar para que se preste de manera eficiente los servicios públicos y de calidad, pero que tiene la responsabilidad es la entidad territorial, que tiene a sus cargos la prestación del servicio a los usuarios, a sus habitantes. El informe plantea una línea roja en el tema del relleno sanitario que ya deja de ser una prioridad y se convierte en una angustia porque estamos a menos de 2 años de que termine la vigencia del actual. ¿Se va a insistir en seguir convirtiendo la comunidad de La Niata en esa área de disposición de basuras? ¿No hay una alternativa más rápida para resolver la problemática, superintendente? Bueno, nosotros estamos estudiando, por ejemplo, ya en casi todo el país los rellenos sanitarios están próximos a vencer su licencia o a llenar la capacidad. Yo no sé si ustedes conocen el caso del Carrasco en Bucaramanga, donde 12 municipios depositan allí los residuos, la contaminación está afectando a la gente, quien puso una acción popular, un alcalde ordenó que nadie podía botar más basura en ese relleno sanitario. Los alcaldes fueron a varias ciudades, a varios sitios, los habitantes no dejaron que botaran residuos cerca a sus territorios y entonces les tocó devolverse a depositarlo otra vez al Carrasco. ¿Qué hizo el juez? Un desacato. Me tocó ir a hablar con el juez y decirle, este problema no se soluciona con una sentencia. O sea, ahí es donde está la política de Estado. Por eso en el plan de gobierno ahora se habla de basura cero, que obviamente que es un proceso largo, pero esa es una política a largo plazo. Mientras tanto, pues el Estado tiene que tomar unas decisiones frente a eso. Basura cero quiere decir que hay que cambiar el modelo de los rellenos sanitarios. O sea, nosotros no podemos seguir utilizando ese modelo, ya es un modelo desueto. Lo que quiere decir que hay que incrementar la política de aprovechamiento, la política de economía circular, la política de organizar incluso a los recicladores como lo ha ordenado la Corte Constitucional, no para que sigan actuando como lo están haciendo en este momento, que son propiamente esclavos de unas personas que tienen unos recursos y les compran sus residuos, sino para que hagan parte en la economía circular y en la economía solidaria también. Entonces, el problema de los rellenos sanitarios es un problema que está a nivel nacional creando en crisis, digamos, y hay que, como en energía, hacer la transición energética de las economías fósiles a las energías alternativas. Aquí también tenemos que ir haciendo la transición entre los rellenos sanitarios, el modelo de los rellenos sanitarios a un modelo donde se reutilice los residuos y se deposite cada vez menos en esos sitios de disposición final. Colegas, me dicen de acuerdo a los hallazgos, ¿cuántas denuncias se han interpuesto ante la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía por el interventor? ¿Cuántas acciones de repetición se interpondrán a los posibles culpables por acción o por omisión? Va a ser la cuanto al problema, vamos a atender porque el superintendente tiene otros compromisos, estimados colegas, ya los atendimos. Sí, pero bueno, yo le respondo que en 4 meses nosotros no podemos tener tampoco, en 4 meses no podemos tener la lista, o sea, poner una denuncia tampoco es tan fácil, porque no es decir, mire, denuncio contra sino que uno tiene que perfeccionar los hechos, o sea, uno tiene que poner en conocimiento a las autoridades unos hechos que se consideran que son irregulares, tiene que acopiar unas pruebas, unas evidencias. Pues no sé si se habrán puesto. Sí, este estado no funciona tan rápido como de pronto todos quisiéramos.
Sí, yo hubiera querido poner 1000 denuncias ya por cosas que hemos descubierto en la superintendencia y apenas estamos haciendo la recopilación y aspiro a que en 15 días el país conozca lo que hay detrás de las empresas prestadoras de los servicios públicos.